¿Se oye? Sí, vale. Lo anterior no lo pienso repetir. Y contaba la atomización de las cooperativas agrarias y os contaba la cifra de 3.190 a cierre de diciembre de 2018. Esto lo ponemos en contraposición de las grandes cadenas alimentarias, que entre las 6 más grandes del país copan el 60% del consumo del hogar en España. Entonces, para hacernos una idea, voy a hacerlo muy vulgar, pero hay 3.200 cooperativas agrarias y 6 comprando. Entonces, la fortaleza que tenemos las cooperativas agrarias en el mercado es escasa. ¿Qué tenemos que hacer también? Salir fuera, internacionalizar nuestra actividad, y para eso necesitamos algo de dimensión. Algo no, mucha dimensión. Y si a eso le sumamos los vaivenes políticos que tenemos de vez en cuando, pues tenemos una jugada perfecta. Hace años, os acordáis del veto ruso, pero hace una semana el amigo Trump ha puesto aranceles a muchos productos agroalimentarios, tan importantes como el aceite, el vino, los cítricos. Entonces, para hacer frente a eso, primero nos tenemos que enfadar con Trump y que nuestras instituciones española y europea hagan algo, pero si no lo hacen o hacen poco, lógicamente las cooperativas seguimos produciendo y tenemos que seguir vendiendo, y para hacer eso tenemos que sacar el producto a otros mercados, y para hacer eso unas cooperativas poco dimensionadas lo tienen más complicado que una cooperativa que tenga una dimensión que pueda hacer frente a estos vaivenes, ya no solo de otras circunstancias, sino también los políticos que también nos afectan. Bueno, me voy a ir callando ya. Entonces, esta importancia de la integración, antes se comentaba en la anterior mesa, aunque he venido tarde, lo he escuchado a la última parte. Claro, lo más difícil para que dos cooperativas se integren, hablo siempre de alimentarias, es que dos se pongan de acuerdo. Que los dos presidentes de dos cooperativas dejen al lado su vanidad y se pongan de acuerdo para integrarse. Pero una vez que lo más difícil está hecho, que es esos presidentes, esos consejos rectores, se pongan de acuerdo para integrarse, dicen, vale, lo hemos conseguido ponernos de acuerdo para integrarnos, pero dice, vamos a integrarnos, y decimos, ¿y ahora cómo lo hacemos? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Para saber cómo lo hacemos, hemos hecho esta guía de integración, que lo han hecho estos y estas profesores que tenéis aquí, y alguno más, que está por aquí, y nos van a contar. Vamos a ir viendo, porque métodos de integración hay varios, pero en esta mesa vamos a empezar desde el método de integración, digamos, más ligero, que es los acuerdos ligeros entre comillas, acuerdos intercooperativos, pasaremos por la cooperativa de segundo grado para terminar con grupos de cooperativas. Esto es como el cortejo, el noviazgo y el casamiento, más o menos. Y entonces, como son muchísimos, vamos a hacer estos 3 bloques: acuerdos intercooperativos, cooperativas de segundo grado y grupos de cooperativas. Les voy a dar la palabra a cada grupo, a los que van a intervenir, y al final tenemos un extra, que ya lo contaré luego, 5 minutos que tengo que dejar a Alfredo, tengo que dejar 5 minutos para el final, que nos cuente una cosa interesante que abarca a los 3 grupos de ponencias que vamos a tener. Entonces, a ver, vamos a empezar con acuerdos. No sé si presentaros todos. Bueno, os voy a presentar. Venga, presento, pero muy rápido, porque es que los tenéis. Venga, no los presento. Venga, según me lo vais dando, les doy la palabra. Acuerdos intercooperativos. En acuerdos intercooperativos vamos a dar la palabra a Fernando Sacristán, que es el que está allí más al extremo. Fernando Sacristán es profesor titular de Derecho Mercantil de la Rey Juan Carlos y abogado en ejercicio. Damos la palabra también a Pilar Aguacil. A ti te han presentado antes, ¿no, Pilar? ¿Han dicho que era la directora de la cátedra? Ya, pues ya está. Entonces, Pilar Aguacil, que la conocéis. Y también damos la palabra a Alfredo Muñoz, que es profesor también de Mercantil de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces, nada, entre los 3, luego te daré palabra a los demás, entre los 3 ya os guiáis. Y alguien, por favor, que explique ese gráfico que han puesto ahí, que ese gráfico va a estar durante esta hora y media, este gráfico va a estar ahí. Entonces, que alguien lo explique antes de empezar, porque si no, no nos vamos a enterar. Vea, pues cuando queráis los 3... importantísimo, unos 20 minutos por cada bloque, ¿vale? Entonces, entre los 3, unos 20 minutos, poco más. Y al final de los 3 bloques, dejo 10 minutos para preguntas de todos, ¿vale? Pero al final de todos los bloques. ¿Tú también, Sagrario? Sagrario Navarro, profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Castilla-La Mancha. Claro, es que si no... Pero, nosotros en la guía hemos trabajado como estamos hablando de integración. Entonces hicimos esta gráfica en el que se pone de manifiesto que es posible que coexistan todos los modos de integración de los que vamos a hablar. En esta gráfica, por lo tanto, se ven tanto un acuerdo cooperativo como la cooperativa de segundo grado como un grupo cooperativo. En el lado derecho estaría el acuerdo cooperativo de esa cooperativa de segundo grado,
Esa sería la parte que van a empezar a explicar ahora. Esa misma cooperativa de segundo grado haría las veces de cooperativa como madre de un grupo que es el que va hacia abajo, es decir, sería una cooperativa con titularidad en sociedades, en este caso de capital hacia abajo, y al mismo tiempo esa cooperativa es calificada de cooperativa de segundo grado con las cooperativas de primer grado que están a su izquierda. Por lo tanto, tendríamos las tres figuras y la clave es que esa cooperativa de segundo grado hace acuerdo intercooperativo, es cabeza de grupo de un grupo cooperativo y al mismo tiempo es la cooperativa de segundo grado, que es la que vamos a estudiar. Buenos días. Lo que son los acuerdos intercooperativos. Y cuando se tipifica una figura como esta, tiene alguna ventaja y también algún inconveniente. Entre los inconvenientes son que al tipificarlos se establecen algunas limitaciones. Si nosotros atendiéramos a la definición que se utiliza en la ley estatal, pues hay una serie de aspectos que coinciden en toda la legislación autonómica. Se trata de contratos entre cooperativas, son contratos que se desarrollan en el marco de la función del objeto social y que tienen normalmente por objeto que una cooperativa o sus socios realicen suministros o entregas de prestaciones de bienes o servicios a otra cooperativa o otras cooperativas firmantes del acuerdo. Hasta aquí, pues aparentemente la cuestión podría parecer sencilla, pero la ley estatal, hecha esta primera aproximación, nos va a decir que tienen el mismo tratamiento que otras operaciones de las actividades con socios. Tampoco esto nos tendría que plantear mayores problemas. Es más, aparentemente tiene una ventaja en cuanto a los resultados. Podrían dar lugar incluso a retornos, pero no se queda ahí. A continuación nos indica el legislador que el destino de estas operaciones tiene que ir al FRO, lo que es tanto como echar un jarrón de agua fría a la posibilidad del desarrollo de estos convenios o contratos. ¿Qué ocurre? La legislación autonómica, por suerte, no ha seguido literalmente lo que establece sobre el destino la ley estatal. De hecho, de nuestras 16 leyes autonómicas, solo son 5 las que establecen ese destino al FRO. Y centrándonos como punto de partida en la ley valenciana parte de una descripción del objeto del contrato o acuerdo intercooperativo en los términos que hemos visto y aclara que tienen el mismo tratamiento que cualquier operación con los socios, sin exigir que el destino vaya al FROP, con lo cual se le aplicaría el régimen general. ¿Qué ocurre? Pues que hay otros aspectos de los acuerdos intercooperativos que afectan a su aplicación práctica y uno de ellos es la competencia orgánica a la hora de decidir poner en marcha estos acuerdos. La ley estatal, como algunas autonómicas, se refiere a que la competencia es de la Asamblea General. Meten en una especie de cajón desastre los acuerdos intercooperativos con cuestiones tan heterogéneas como la constitución de cooperativas de segundo grado. La ley valenciana no. La ley valenciana en el artículo 31, igual que otras muchas de las leyes autonómicas, no establece que sea una competencia exclusiva de la Asamblea, en consecuencia, salvo que sean los propios estatutos los que lo hicieran aquí, así es una materia competencia del Consejo Rector dentro de su marco de gestión de la propia cooperativa, lo que puede permitir que se trate de acuerdos muy dinámicos. Como circunstancias subjetivas, pues la única característica insoslayable es que las partes tienen que ser cooperativas. Por supuesto que una cooperativa faltaría más, a veces uno lee cosas curiosas, puede celebrar contratos con quien quiera, pero para ser un acuerdo intercooperativo tienen que ser dos cooperativas, pueden serlo de cualquier tipo, de cualquier clase, de primer grado, con una cooperativa de segundo grado, de una comunidad autónoma con la otra, y solamente la diferencia de comunidad autónoma pues puede suponer matices sobre el destino de los fondos, sobre la competencia para adoptar el acuerdo y sobre la publicidad. La ley no exige una formalidad específica en cuanto a si debe constar por escrito, en escritura pública o no el acuerdo. Bueno, pues en principio lo tendrían que aprobar los consejos rectores y, si es oportuno, que conste por escrito, porque si no luego nos vamos a encontrar con aprietos importantes si llega algún tipo de inspección y hay que dar explicaciones. Luego nos comentarán un poco cuáles son las cuestiones fiscales que se plantean. El objeto ya lo hemos dicho antes, suministros, prestaciones de bienes o servicios, y en esto nos tenemos que ajustar a lo tipificado por el legislador
porque si no también luego tendríamos problemas a la hora de determinar o identificar a efectos contables y fiscales cuál es el tratamiento que se le puede dar. Pero fíjense que cuando hablamos de prestación y suministro de bienes o servicios, esto es muy amplio. Prácticamente estamos dentro de todo el marco de las actividades propias del objeto social, con lo cual no es una limitación real. Decimos, por tanto, que debe formalizarse por escrito y, aunque la ley no lo diga expresamente, es un acuerdo que se desarrolla en el marco del objeto social. Es bueno que tengan información los socios de la existencia del mismo. Hay leyes autonómicas que obligan a la publicación del acuerdo en las webs de las cooperativas, que obligan a la información. No hace falta que aparezca una obligación expresa para que los socios lo puedan conocer, puedan, en cierto modo, también participar de las ventajas del acuerdo. ¿Es necesario inscribir estos acuerdos en algún registro? Con carácter general, no. Hay alguna ley, como la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, que sí exige la inscripción en el registro de cooperativas, pero esto, como decía, es excepcional. En el marco del contenido propio de estos acuerdos, pues es bueno contemplar con bastante detalle cuáles son los servicios que una cooperativa presta a otra, cómo se determinan los precios, si es que y que conste de estas prestaciones de servicio, y hay otras cuestiones típicas de los contratos, como pueden ser las cláusulas de resolución de conflictos, que también es de una gran utilidad contemplarlas expresamente. Bien, como disponía de 10 minutos y creo que ya los he utilizado, aunque sea de esta manera apresurada y casi atropellada, pues espero que tengamos una idea básica. Es un contrato entre dos cooperativas en desarrollo del objeto social para la prestación de bienes, servicios, suministros de una cooperativa o sus socios a la otra cooperativa. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días. Yo me llamo Alfredo Muñoz, soy profesor de mercantil. Yo venía a explicar grupos junto con la profesora Sagrero Navarro, pero los profesores Juana Isabel Genovar y Emilio Mauleón, que han llevado la parte contable en la guía, que son profesores de la Universidad de las Islas Baleares, no han podido asistir. Y entonces me han encomendado que yo explique un poco las cuestiones contables que tienen mayor relevancia, aunque yo al final hablaré de una parte también que es la que ha comentado Tomás, sobre la posible sucesión de responsabilidad penal cuando existen procesos de integración en mayor o menor nivel. En este caso voy a hablar en primer lugar de los acuerdos intercooperativos y de los aspectos contables. ¿Qué esencia hay en la contabilidad en este tipo de acuerdos? Únicamente ante un acuerdo intercooperativo en que las sociedades mantienen su personalidad jurídica separada, los patrimonios claramente separados, existe un acuerdo negocial, un negocio jurídico entre ellos, la única afectación contable que pudiera darse es que las operaciones se asimilan a las operaciones con socios, y eso determina la aplicación de las reglas especiales de las normas octava, novena y décima previstas en las normas de contabilidad para las sociedades cooperativas. Por lo tanto, se les trata dentro de ese acuerdo con socios o operaciones asimiladas como si fueran operaciones con sus propios socios de las sociedades cooperativas que integran el acuerdo. Los expertos contables que han realizado la guía recomiendan, a mí me parece muy adecuado, por lo que luego al final explicaré, que aunque se recojan en operaciones con socios en las cuentas correspondientes, se separen de las operaciones con socios ordinarias. Se separen por varias razones: por determinar qué operaciones están en el marco de ese acuerdo, por si hubiese problemas posteriores con las propias asambleas o con la propia agencia tributaria, y anticipo ya por la posible responsabilidad penal si alguna de las cooperativas que está en un acuerdo intercooperativo pudiese realizar algún ilícito y pudiese ser condenada, para evitar traspasar responsabilidades y que queden claramente delimitadas las operaciones que se hacen en el marco de ese acuerdo intercooperativo, aunque sean operaciones asimiladas a las operaciones con socio, que lleven una numeración distinta, diferente, aunque la base numérica contable está la misma, pero que queden individualizadas, separadas y con transparencia sobre cuál es su volumen y cuál es la naturaleza de esas operaciones. Eso nos permitirá luego aclarar la información en la memoria, y a los efectos del impuesto de sociedades también queda claramente determinada cuál es el volumen y la extensión de ambas operaciones, las con socios puros realmente y las que son con socios o asimiladas a socios en el marco de ese acuerdo intercooperativo. Bueno, pues muchas gracias por mi parte. Y ahora, en esta dinámica mesa,
toca la parte fiscal. En materia fiscal, lo relevante de los acuerdos intercooperativos, bueno, primero hay que decir que los acuerdos intercooperativos no están regulados en ninguna norma fiscal. No se habla de ellos para nada, ni en la Ley de Régimen Fiscal, la 2090 de cooperativas, ni en ninguna otra normativa de carácter fiscal. Por lo tanto, la relevancia que tienen los acuerdos intercooperativos es la calificación que hacen las leyes autonómicas, entre otras la valenciana, de las operaciones resultantes de esos acuerdos como operaciones con socios. Esa calificación sustantiva es la que puede tener impacto en el tratamiento fiscal. El tema de las operaciones con socios o no socios tiene relevancia en dos planos del régimen fiscal de cooperativas. Por una parte está el tema de la protección fiscal, tiene relevancia en la protección fiscal general el 1310, que limita las operaciones con terceros a aquellas permitidas por las leyes reguladoras y, en todo caso, a un máximo un 50% del total de las cooperativas. Es el artículo que habla de la protección fiscal general, y luego tiene relevancia la protección fiscal especial, porque aquellas cooperativas que tienen disfrutan de la posibilidad de ser cooperativas especialmente protegidas, como están las de trabajo, las de consumo o las agroalimentarias, pues estas tienen unos límites normalmente de operaciones con terceros. Pero claro, para eso hay que determinar cuál es la actividad que se considera relevante a efectos de la cooperativa para determinar qué es operación con terceros y qué no lo es. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál sería el único sustento al que nos podemos decir para cómo afectaría esta calificación que la ley, por ejemplo, valenciana, hace de las operaciones derivadas de un acuerdo intercooperativo como operación con socios o asimilada a operación con socios? ¿Esto fiscalmente qué efecto tiene? Bueno, pues lo único a lo que nos podemos coger es a que hay dos consultas de la Dirección General de Tributos, una del año 2015 y otra del año 2012, en la que en una de ellas, en el año 2015, se habla de que en la cooperativa cuya ley reguladora determine que las operaciones derivadas de un acuerdo intercooperativo son asimiladas a operaciones con socios a efectos de la protección fiscal, es decir, a efectos de si han superado o no el límite que pone la ley en el artículo 1310 o en los artículos 8 y siguientes, a esos efectos se considerará que aquellos son operaciones con socios y, por tanto, no son operaciones con terceros, a efectos del límite de protección fiscal. Esto significa que las operaciones que realicemos en virtud de un acuerdo intercooperativo, sí, son operaciones que están dentro de lo que es la actividad cooperativizada típica, se consideran operación con socios y, por tanto, no incurriremos en causa de pérdida de la protección fiscal. Sin embargo, previamente teníamos otra consulta del año 2012 que decía que las operaciones derivadas de un acuerdo intercooperativo a efectos de la base imponible del impuesto sobre sociedades, artículo 17 de la ley y artículo 21, que son ingresos cooperativos y extracooperativos, se consideran ingresos extracooperativos, es decir, que deberán tratarse como ingresos derivados de operaciones de explotación con terceros. Con lo cual, tenemos que la cautela que establecen nuestros compañeros de la separación contable de los ingresos derivados de acuerdos intercooperativos es muy útil a efectos fiscales, porque nosotros después vamos a tener que liquidar esas operaciones como si fueran ingresos extracooperativos, con lo cual está muy bien que se contabilicen separadamente. En el caso, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿cómo estaría ese acuerdo intercooperativo? Tenemos un acuerdo intercooperativo entre la cooperativa de segundo grado, que es una cooperativa de comercialización, ¿no?, digamos, y luego tenemos una cooperativa de transportes. Hacen un acuerdo intercooperativo del cual suponemos que la cooperativa de transportes transporta los productos que comercializa la cooperativa de segundo grado, ¿no? Sería la idea. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Bueno, para la cooperativa que comercializa, que sería la de segundo grado, el acuerdo intercooperativo no tendría ninguna relevancia fiscal. ¿Por qué? Porque la actividad que realiza la cooperativa de transporte no es una actividad cooperativizada de la cooperativa comercializadora. Lo mismo le da hacer un acuerdo intercooperativo con la de transporte que hacerlo con Iberdrola. No sé si me estoy explicando. Es un factor de producción. O sea, entonces no es su actividad cooperativa típica. En el caso de fuera una agraria, por ejemplo, sería la compra a los socios del producto agrario, pero no o la venta de suministros. O si estuviéramos ante otro tipo de cooperativa, como puede ser una cooperativa de trabajo asociado, la actividad cooperativa típica sería el trabajo, con lo cual el transporte de las mercancías no tendría por qué ser objeto, con lo cual sería indiferente. Sin embargo, para la cooperativa de transportes sí sería relevante. ¿Por qué? Porque la cooperativa de transportes es una cooperativa que sí que puede hacer operaciones con socios o con terceros, y dependiendo de cómo se configura la cooperativa de transportes, si fuera una cooperativa que está
cooperativizando el trabajo de transporte, ahí tendríamos que sería indiferente, exactamente igual, porque la cooperativa comercializadora sería un cliente y en ese sentido no incidiría. Pero si lo que estuviera fuera una cooperativa de consumidores de transporte, es decir, una cooperativa en que varias empresas se ponen de acuerdo para utilizar los servicios de transporte, eso sería una operación cooperativizada típica, realizada asimilada a operación con socio a efectos de la protección fiscal, pero que generaría un ingreso extracooperativo, la parte de la operación que supusiera el pago por la cooperativa del servicio de transporte, el retorno que podía tener en el caso de que si hubiera alguna relación de eso sí que sería un ingreso cooperativo. Pero estamos partiendo de que no hay ninguna relación de socio-sociedad cuando hay un acuerdo intercooperativo. No sé si me he explicado. He intentado ser breve yo también. Muchas gracias. Pues gracias a los tres, y ahora vamos a pasar con cooperativas de segundo grado. Y vamos a dar la palabra a Carlos Vargas, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería. Damos la palabra a Marina Aguilar, que es profesora titular de Derecho Financiero. ¿Qué ha dicho? Sí, María. Marina Aguilar, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Almería, profesora titular. Y también Alfredo, que repita la parte contable, que, bueno, profe de Derecho Mercantil de la Complutense. Pues cuando queráis. ¿Quién empieza, Carlos? Sí. Son 23 minutos para los tres, Carlos. Sí, por eso me he puesto el reloj con la marcha atrás para que me avise cuando llegue a los 10 minutos. La verdad es que este tema de las cooperativas de segundo grado es un tema que podemos estar aquí hablando muchísimo tiempo, muy heterogéneo, el régimen, la Constitución. Vemos en el mercado distintos tipos de cooperativas de segundo grado. Yo voy a dar unas pinceladas. Yo creo que todos sabemos por conocido lo que son las cooperativas de segundo grado, mal dichas porque veremos que esto no es del todo verdad, son cooperativas de cooperativas, ¿no? Entonces, cuando reúne una cooperativa de primer grado, se llaman de segundo grado, y así sucesivamente, pues hay cooperativas de tercer grado y según vaya siendo el nivel de integración. Históricamente esta ha sido la forma de integración más usada en España, mucho más que la fusión, por ejemplo, que sería la otra gran opción en el proceso de integración. Esto ocurre en España y no ocurre en otros países. Y en España sí que es verdad que podemos decir que ha sido el caso más exitoso, no con ciertas dificultades. Ahora mismo yo, algunos datos que traigo, simplemente en España hay 130 cooperativas de segundo grado agrarias, ¿vale? Y aproximadamente lo que hacen es representan el 25% de la facturación de todas las cooperativas de España. Es decir, vemos que tiene una importancia tremenda. Hablando más cosas, y de las comunidades autónomas que más cooperativas de segundo grado tienen, y en facturación también, Andalucía, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha. Andalucía y Valencia con un número importantísimo de cooperativas y con un poder de facturación por volumen importante. Bueno, las 5 mayores cooperativas agroalimentarias españolas por facturación son de segundo o ulterior grado. Tenemos DECOP, COREM, Grupo AN y ANECOP. Ese sería un poco el listado. Y ahí, si veis, pone EAP debajo de la cooperativa de segundo grado, entidad asociativa prioritaria. Recuerdo muy brevemente, pero en el 2013 se publicó una ley de integración de entidades asociativas o cooperativas agroalimentarias, porque realmente para ella estaba pensada la ley, en la que se intentaba, bueno, lo que se hacía es que había una calificación por parte del Ministerio de Agricultura de unas entidades que reuniesen una serie de requisitos, entre ellos un volumen de facturación muy importante. Bueno, se lo han logrado 11 hasta ahora, hay 11 entidades asociativas prioritarias y de las 11, 5 son cooperativas de segundo grado. Por sus intereses también las menciono, DECOP, el Grupo AN, EA Group, Unión Corporación Alimentaria y Cotécnica. Bueno, viene lo que quería manifestar con estos datos económicos es que realmente es un tipo de integración que ha tenido mucho éxito en nuestro sector. Ventaja. Bueno, la principal ventaja, es decir, si nos ponemos a valorar ventajas e inconvenientes de cada modelo de integración, la principal ventaja es que sí que es verdad que a través de este modelo de integración pues permanece la identidad de los miembros asociados, es decir, de las cooperativas. Y esto tiene mucha importancia en la práctica porque muchos procesos de fusión no se han llevado a cabo por el miedo o por el temor o por la negativa de muchas cooperativas de perder la identidad de su territorio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que este modelo pues, ha permitido pues, que haya una integración, vamos a llamarle una integración blanda, aunque esa integración va a depender después de estatutariamente cómo la hagamos, pero en principio parece que, bueno, que quedan, en principio no, evidentemente con esta forma de integración pues perviven las cooperativas que se asocian y eso tiene una importancia, parece que en España ha tenido una importancia fundamental para que sea el modelo preferido.
Sí que es verdad que también a veces esto ha llevado, conlleva ciertos efectos limitadores. Por ejemplo, a veces no se traspasan todas las facultades ni todas las competencias, porque no quieren las cooperativas que se integran, y a veces la toma de decisiones es difícil porque hay disparidad. Esto también, evidentemente, va a ir ligado al número de socios que tengamos en la cooperativa de segundo grado, que vemos que hay cooperativas que tienen poco número de socios, muy importantes, pero pocos número de socios, porque las cooperativas de primer grado son muy numerosas, y otros que tienen cientos de socios. Por ejemplo, en ECOP creo que tiene unos 69 socios. Evidentemente, cuanto más diversidad, pues a veces más difícil, bueno, la toma de decisiones. En la regulación, y voy muy rápido, pero el marco normativo, la verdad es que no creo que sea yo. No. El marco normativo es similar en la ley estatal y en la autonómica, en el sentido de que suele haber un precepto o un par de preceptos que regulan algunas características especiales de estas cooperativas de segundo grado, y después dispersos, sobre todo a la hora de regular el derecho del voto o las competencias de la asamblea, pues se van deslizando algunas normas que van pensadas para este tipo de cooperativas. Sí que es verdad que hay mucha laguna. No es que haya mucha laguna, sino que empezamos a ver qué son las normas aplicables, y las normas aplicables serían, en principio, las normas especiales dictadas para las cooperativas de segundo grado, ya sea en ese artículo de referencia o dispersas. Y después tendríamos que aplicar el régimen general de la cooperativa de primer grado. Bueno, a veces hay ciertas colisiones. Ahí nos podemos preguntar, ¿y el régimen especial de las cooperativas agrarias en este caso? Bueno, pues también se podría aplicar por analogía. Lo que ocurre es que hay un gran margen de autorregulación. Algunas leyes de cooperativas expresamente establecen la posibilidad de cubrir lagunas a través de los estatutos. Y eso es muy importante, porque a veces vemos que los estatutos de las cooperativas de segundo grado casi son una réplica de las de primer grado, poniendo las menciones básicas que te exige la ley. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante, porque a la hora de decidir qué cooperativa de segundo grado queremos, que en definitiva hay que decir qué competencias cedemos, qué áreas son solamente indicatorias o indicativas de lo que se va a tomar decisión. Eso es muy importante, tenerlo bien regulado. Evidentemente, tener eso bien regulado y muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema del derecho de voto. La mayoría de las leyes cooperativas parten de un principio que el voto es un socio, un voto, pero permite que haya un voto proporcional, tanto en proporción a la actividad cooperativizada que realizan, como también al número de socios. Bueno, el régimen es bastante, no digo peculiar, sino que podríamos estar hablando de diferentes temas. Yo me voy a centrar en unos cuantos nada más. El primero que voy a tratar, que no sé si es el principal, pero sí que me parece interesante, es quién puede ser socio de una cooperativa de segundo grado. Porque tradicionalmente solo podían ser socios cooperativas de segundo grado las cooperativas. En el ámbito agrario, las cooperativas y las SAT. Bueno, pues eso ya se ha roto desde hace un tiempo, y la verdad es que ahora está generalizado la posibilidad de que haya otras personas jurídicas. Tiene que haber otras personas jurídicas, incluso personas físicas, trabajadores y empresarios individuales, según la ley. Pero lo que es un hecho es que muchas cooperativas de segundo grado están formadas por personas jurídicas, son sociedades anónimas, sociedades de capital. Evidentemente tiene que haber una conexión, tiene que haber un punto de conexión entre las actividades que desarrolla. Pero eso cada vez está, en todas las legislaciones, cada vez está más permitido. Lo que sí se hace es que la mayoría de votos quede en manos de las cooperativas. Pero podemos encontrar, en algunos casos, ahora el límite de las cooperativas de segundo grado son 2 socios. Por ejemplo, en Cataluña se puede hacer una cooperativa de segundo grado con un socio cooperativa y otro socio que sea una sociedad de capital. Pues vemos como realmente, y lo único que se exige es que la mayoría de votos lo tenga la sociedad cooperativa. A mí llama la atención porque después la regulación, por ejemplo, y doy un salto bastante exponencial, pero en el tema de la liquidación, en principio se regula en todas las leyes cooperativas, es que en caso de liquidación el fondo de reserva obligatorio se va a los fondos de reserva obligatorio de las socias, de las cooperativas que sean socias de la cooperativa de segundo grado. Pero ¿qué ocurre si que es socio una sociedad anónima? Pues bien, a veces no se dice nada, a veces se dice que se va a reserva y a veces se dice que se hace inembargable, o mejor que inembargable, que va destinado a la confederación de cooperativas pertinente. Es decir, hay muchos temas que pueden ser de interés. Yo voy a mencionar 6 que, como resumen, la verdad es que esto está bastante detallado, pero como resumen final es simplemente los 6 puntos que me gustaría destacar. Uno es que las cooperativas de segundo grado se definen como cooperativas que tienen por objeto promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes de sus socios y reforzar e integrar la actividad económica de los mismos. Respecto a la normativa aplicable a las cooperativas de segundo grado, dentro de cada ley, esta se rige en primer lugar por las disposiciones especiales dedicadas a este tipo de entidades, que se contienen a lo largo de su articulado, siendo de aplicación supletoria el régimen general previsto para las cooperativas de primer grado. Las leyes cooperativas dejan un gran margen de autorregulación de las cooperativas de segundo grado para que, mediante su estatuto y reglamentos de régimen interno, permitan una mayor o menor vinculación que puede ir desde una mera relación de colaboración hasta una integración plena.
Es generalizada la admisión como socios de cooperativas de segundo grado de otras personas jurídicas distintas a las cooperativas, aunque éstas deben ostentar la mayoría de votos en la Asamblea General y el Consejo Rector. La mayoría de leyes cooperativas parte del principio de un socio, un voto, pero admiten que los estatutos prevean el voto plural o proporcional, mientras que otras imponen necesariamente este voto ponderado. Y finalmente, en caso de liquidación de una cooperativa de segundo grado, a diferencia de lo que ocurre en las cooperativas de primer grado, el FRO y el haber líquido resultante tras las operaciones de liquidación pasa a engrosar el FRO de las cooperativas socias. Podríamos entrar en muchísimos detalles. Yo creo que la guía hace eso. A base de tablas explicamos algunos aspectos jurídicos o legales que son de interés y me remito a la guía para resolver algunas dudas. De todos modos, como habrá un coloquio después, si quieren plantearme alguna cuestión, estaré encantado de intentar resolvérsela. Muchas gracias. ...40 segundos más. Perdón. Bueno, buenos días. A mí me toca hablarles de la parte fiscal relativa a las cooperativas de segundo grado. Sé que tengo muy poquito tiempo, pero a pesar de eso me gustaría dedicar siquiera 30 segundos a agradecerle especialmente a la profesora Guacilmari pues, que me haya invitado a trabajar, a formar parte de este equipo de trabajo tan estupendo con grandísimos amigos y que ha sido una experiencia tan enriquecedora para mí, seguro, y creo que para todos nosotros. Bueno, en cuanto a la materia que nos ocupa, pues yo a mí me gustaría centrarme siquiera en dos aspectos, si puedo, que me parecen importantes al hilo de la cuestión del caso que se nos presenta en pantalla. En primer lugar, los tributos que gravan la constitución de una cooperativa de segundo grado o la incorporación a una ya existente. En segundo lugar, sería el régimen fiscal que corresponde a una cooperativa de segundo grado según su calificación a estos efectos. Y si me diera tiempo, pues hablaría un pelín de cuestiones relativas a que tengan incidencia tributaria respecto a las operaciones de la cooperativa con socios y con no socios, con terceros. Las operaciones de constitución o de incorporación a una cooperativa de segundo grado se pueden realizar fundamentalmente de dos maneras, con aportaciones dinerarias al capital social o con aportaciones de rama de actividad. Las primeras entrarían a formar parte del hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, quedando exentas de la modalidad de operaciones societarias, lo que no les excluye, por tanto, de cumplir las formalidades del impuesto y devengándose exclusivamente la cuota fija de la formalización de documentos en escritura pública, puesto que no se ha previsto de forma expresa su exención. Y dado que el gravamen variable sería incompatible con la sujeción a la modalidad de operaciones societarias. Si las cooperativas agrarias se constituyen o se incorporan a una de segundo grado a través de una aportación no dineraria de ramas o ramas de actividad productiva, recibiendo, por tanto, a cambio valores representativos de la entidad adquirente, nos interesa que la operación quede acogida o quede dentro de los márgenes del régimen fiscal especial de para las aportaciones de activos, entre otras operaciones de reestructuración que se regulan en el capítulo 7 del título 7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para lo que tienen que cumplirse dos requisitos legalmente establecidos, ¿no? El primero sería rama de actividad entendida como conjunto de elementos patrimoniales de activo y pasivo que formen una unidad económica, en el sentido de explotación con organización propia que le permita funcionar con autonomía. Y dos, que la operación se realice por motivos económicos válidos. Así, consiguiendo eso, en el impuesto sobre sociedades, las cooperativas de primer grado no integrarán en las bases imponibles del periodo impositivo en que se lleve a cabo la operación ninguna renta alguna derivada de la transmisión de la mencionada rama de actividad. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la calificación anterior determina la no sujeción a la modalidad de operaciones societarias de dicho impuesto. Y ello se complementa además con la exención en las otras dos modalidades, puesto que la no sujeción en una modalidad podía implicar la sujeción al resto. Y en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto local, las aportaciones de terrenos rústicos sabemos que no están sujetas, pero las aportaciones de terrenos que tengan la consideración de urbanos tampoco lo estarán si a las operaciones les resulta aplicable el citado régimen especial, el régimen fiscal especial de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Ello no obsta, eso sí, a que la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión. El segundo de los aspectos que hemos comentado sería el régimen fiscal aplicable a la cooperativa de segundo grado. Si atendemos a lo que dice el artículo 35 de la Ley 20/1990,
distinguiríamos dos situaciones. La cooperativa de segundo grado, para ser fiscalmente protegida, debe cumplir ella misma los requisitos del artículo 13 de la Ley 20/1990, es decir, no incumplir las condiciones para mantener esa calificación. Mientras que le será de aplicación la regulación especial de las especialmente protegidas cuando las cooperativas de base lo sean. Esto es, que las que deben cumplir los requisitos de ser especialmente protegidas, o sea, del artículo 9 de la Ley 20/1990, son las cooperativas de base y no la cooperativa de segundo grado. Así, ante la variedad y heterogeneidad de los requisitos exigidos en el artículo 13 a las cooperativas para ser protegidas, nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en 4 que creemos que son los más importantes o los que pueden causar problemas a las cooperativas de segundo grado. En cuanto a las operaciones con terceros, la cooperativa debe cumplir con el límite dispuesto en la normativa sustantiva que le resulte de aplicación. A estos efectos habrá que tener en cuenta que algunas leyes autonómicas regulan en ocasiones supuestos específicos de operaciones que tendrán la consideración de operaciones internas o de actividad cooperativizada, como por ejemplo hace la Ley Valenciana en el artículo 67, apartado primero, al hablar que serán internas operaciones de venta o de producción de servicios para el consumo de sus socios o personas con las que sus socios convivan, las operaciones derivadas de acuerdos intercooperativos, como se ha visto antes, etcétera. Y segundo, eso primero, o sea, cumplir con el límite de su propia normativa. Y segundo, no superar el límite del 50% del total de sus operaciones con operaciones con terceros. Este límite, como hemos dicho, viene referido al total de las operaciones de la cooperativa y es lo que ha solido controlar siempre la agencia tributaria. No obstante, cada vez es más frecuente que también controlen el cumplimiento del anterior, del límite que se establece en su normativa sustantiva. Si es que esa regulación autonómica presentara límites diferentes, pues nos podríamos encontrar problemas. No es el caso de la Comunidad Valenciana, que regula el límite del 50% para las cooperativas en general en el artículo 65, apartado 1, y para las agroalimentarias en particular en el artículo 87, apartado 3. Es destacable, no obstante, aquí la posibilidad establecida en la Ley 20/1990 de solicitar un régimen de excepción para estos límites que podrían autorizar los delegados de Hacienda. Por lo que respecta a la contabilización separada de estas operaciones, pues el mandato del artículo 13 es realizar es decir, nos dice que solo se exige esta contabilización separada si la norma sustantiva así lo dice. En el caso de la Ley Valenciana no se exige, pero es que después viene la ley estatal, la Ley de Cooperativas estatal, a decir que las cooperativas que no separaran sus resultados, parece ser que incluso, aunque su normativa lo permitiera, perderían la condición de fiscalmente protegida. De todas maneras, para los aspectos más concretos relativos a la contabilidad separada, pues me remito al aspecto contable. En relación al destino del fondo de reserva obligatorio, de los resultados de estas operaciones con terceros, pues la consideración de las actividades de la cooperativa de segundo grado como operaciones con terceros implica generalmente que un porcentaje considerable de los rendimientos deben destinarse al fondo de reserva obligatorio, de acuerdo con las leyes sustantivas que les sean de aplicación y con los estatutos de la propia cooperativa. Así, en el artículo 68.4 de la Ley Valenciana se establece que la totalidad de los beneficios netos resultantes de las operaciones con terceros, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores, irá a la reserva obligatoria o al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. En el caso de que las operaciones fueran calificadas, sin embargo, como operaciones con socios, los porcentajes destinados a fondos suelen ser muy inferiores y el resto podría destinarse también a retornos o a reservas de libre disposición. Por último, es importante hablar de la participación en sociedades mercantiles, que se ve también en el supuesto que tenemos delante. Esto implica que, para no perder la protección fiscal, pues se puedan tener participaciones inferiores al 10% del capital social de una mercantil sin ningún problema. También se puedan poseer participaciones de hasta el 40% del capital social, pero entonces debe justificarse que estas entidades mercantiles realizan actividades preparatorias, complementarias o subordinadas de la propia cooperativa. Incluso se pueden tener porcentajes superiores, participaciones superiores, en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de las cooperativas. Y con base en todo ello, obtener una autorización de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Pero el conjunto de todas estas participaciones no debe superar el 50% de los recursos propios de la cooperativa. Por su parte,
para que una cooperativa de segundo grado pueda tener los beneficios asociados a ser especialmente protegida, pues hemos dicho que las cooperativas socias tienen que tener tal calificación. ¿Aquí qué nos interesa? Pues nos interesa saber qué pasa cuando una cooperativa de segundo grado integra cooperativas con distinto grado de protección fiscal o cuando alguna de las cooperativas de base pierde la calificación de especialmente protegida. En este caso, pues la bonificación contemplada para ellas, que es la del 50% en la cuota del impuesto sobre sociedades, se aplicará exclusivamente sobre la cuota íntegra correspondiente a los resultados procedentes de las operaciones realizadas con cooperativas especialmente protegidas. Esto significa que las cooperativas de segundo grado serán tratadas, en términos generales, como cooperativas protegidas cuando cumplan los requisitos del artículo 13, aunque podrán aplicar la bonificación prevista para las especialmente protegidas a la parte proporcional de los resultados que provengan de sus operaciones con sus cooperativas socias que tengan este carácter. ¿Vale? De acuerdo con lo último que quería tratar, un minutillo, solo decir que no hay ninguna especialidad en la ley fiscal respecto a las operaciones con socios o con terceros, o sea, que se le aplica la norma del artículo 15 de la Ley 20/1990 a las cooperativas de segundo grado. Solo sí que me gustaría remarcar que los socios de las cooperativas de primer grado no lo son per se de la cooperativa de segundo grado, y las relaciones que ésta pueda tener directamente con ellos pueden ser consideradas operaciones con terceros. Y esto mismo sucede con las operaciones que realicen entre sí los socios de las cooperativas de primer grado, agrupadas en la cooperativa de segundo grado. Ello implica que puede haber operaciones que se realicen en el seno de la cooperativa de segundo grado o que tengan su origen, su razón de ser en la existencia de la cooperativa de segundo grado, que jurídicamente se consideren operaciones con terceros, lo que tiene, como saben, consecuencias fiscales. Pues, por un lado, que se puedan superar los límites establecidos en la Ley 20/1990 y, por otro lado, que sean resultados extracooperativos y que, por tanto, tributen al tipo general en el impuesto sobre sociedades. Con eso cierro mi intervención y quedo a la disposición de ustedes en el debate para aquellas cuestiones que hayan quedado abiertas o que directamente no haya podido tratar. Muchas gracias. No sé si me pasa. Bueno, pues me toca a mí otra vez. Expongo ideas de Juana Isabel Genovar y de Emilio Mauleón. Me siento como Siri y Alexa exponiendo ideas ajenas, y simulando inteligencia artificial cuando las ideas no son mías. Bueno, hay tres cuestiones que se plantean. Voy a ver si funciona el ratón. Una la ha expuesto ya Marina. Hay tres problemas que se plantean contablemente en el ámbito, de manera principal en el ámbito de las cooperativas de segundo grado, en el que ya hemos subido notablemente el nivel de integración y de complejidad. Las tres cuestiones que se plantean son las operaciones entre los socios de las cooperativas de primer grado y las cooperativas de segundo grado. Segundo, las aportaciones de capital, que pueden ser muy sustanciales desde las sociedades cooperativas de primer grado a las sociedades cooperativas de segundo que las conforman. Y en tercero, las aportaciones de negocio que se están haciendo en algunos casos desde las cooperativas de primer grado a las cooperativas de segundo grado, en el que la cooperativa de primer grado mantiene su identidad, a veces por razones históricas, razones culturales o de pertenencia a un colectivo en la zona rural, pero en realidad el negocio se traspasa a la cooperativa de segundo grado. Bueno, vamos al problema que ha planteado Marina, que sería, creo que me ven ahí el ratón, sí, las aportaciones o las operaciones entre los socios que están aquí de la cooperativa de primer grado y la cooperativa de segundo grado. Como bien ha dicho Marina, estas operaciones no son operaciones con socios, sino que son operaciones con terceros. Estos socios no son socios de la cooperativa de segundo grado, sino de la cooperativa de primer grado. Por lo tanto, tienen que recogerse contablemente como operaciones con terceros y tener los problemas de generación de beneficio o de impuesto de sociedades correspondiente. Lo que mis colegas contables hacen, y yo solamente comunico, es realizar una propuesta de que en este marco de la cooperativa de segundo grado se lleve a cabo un acuerdo intercooperativo entre la cooperativa y la cooperativa de segundo grado, de tal manera que facilite que las operaciones entre los socios de la cooperativa de primer grado y las cooperativas de segundo grado puedan ser asimiladas a las operaciones con socios de las propias cooperativas de segundo grado. Desde un punto de vista contable, esto podría naturalizarse siempre con la recomendación de que estas operaciones se recojan de manera separada respecto de las propias operaciones entre las cooperativas de primer grado socios y las cooperativas de segundo grado.
Segunda cuestión que plantean los contables, la aportación de capital. La aportación de capital en las sociedades cooperativas tiene un severo problema, como ya sabemos desde la aprobación del régimen del Plan General Contable del año 2007 y la posterior aprobación de las normas contables especiales de las sociedades cooperativas, y es su calificación como patrimonio o fondos propios y como fondos ajenos o pasivo. Y esto exige tener mucho cuidado a la hora de elaborar los propios estatutos de la cooperativa de segundo grado para ver si existe un derecho a oponerte a la restitución de esas aportaciones, restringiendo los derechos de los socios cooperativas de primer grado a exigir la restitución o la devolución de la aportación y su salida de esa cooperativa. Eso hay que tenerlo muy en consideración por la afectación del propio balance y los recursos propios ajenos de la cooperativa de segundo grado cuando se constituye, dado lo que suele haber en la práctica, el enorme volumen de capital social que ahí ocurre, en especial en algunas comunidades autónomas en las que se establecen causas disolutorias en función del volumen de patrimonio neto respecto del capital social. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en consideración y afinar bien en el momento constitutivo. En un momento posterior merece la pena modificar ese acuerdo al reembolso a las sociedades cooperativas de primer grado para evitar los problemas que conlleva el capital. La aportación de capital y que constituya fondos ajenos o pasivo. Y en tercer lugar, la aportación de un negocio por parte de las cooperativas de primer grado a las cooperativas de segundo grado. El problema viene de si previo a la existencia de este negocio, a la existencia de esta aportación, entre la cooperativa de primer grado y de segundo grado existe ya un grupo. Y ese grupo no necesariamente tiene que ser un grupo cooperativo, sino que pudiera haber alguna relación por la cual la cooperativa de primer grado se subordina a determinadas políticas de la cooperativa de segundo grado. Esto entronca con el siguiente bloque de integración, pero también hay que traerlo aquí a colación, porque si entre las dos cooperativas, primer grado y segundo grado, existe grupo de sociedades previo a la aportación de capital, ese negocio que se aporta tiene que ser registrado bajo la norma de registro y valoración 21ª, lo que determina no crear un fondo de comercio. Mientras que si entre la cooperativa de primer grado, cuando aportan, no hay grupo con la cooperativa de segundo grado, la norma de registro y valoración es la 19ª, y eso determina la posibilidad de aplicar el valor, el precio de adquisición, con la consiguiente generación del fondo de comercio, que se activaría en la cooperativa de segundo grado, que es quien recepciona ese activo complejo que sería el negocio. Bueno, con estas tres problemáticas, pues finalizo y quedo a su disposición para el siguiente bloque. Muchas gracias. Terminamos con grupo de cooperativas. Damos la palabra a Sagrario Navarro, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, a las Pilares, Pilar Aguacil y Pilar Bonet. Pilar Aguacil seguramente presentada, Pilar Bonet, profesora de esta universidad de Derecho Financiero, y Alfredo, que voy a repetir, le tenemos en las tres. Alexa, tenemos a Alfredo, que bueno, pues nada, tenéis pues eso, 20-25 minutos entre los cuatro en este caso. Bueno, un minuto rápido para dar las gracias también a Pilar por permitirnos trabajar, aprender y bueno, hacer algo que esperamos sea útil para el sector, que es lo que queremos. Me convierto un poco en Alexa yo también, porque el trabajo que voy a exponer es el del profesor Muñoz y mío, con lo cual Alfredo de alguna parte está también aquí presente con algo propio, que es lo que yo voy a intentar exponer. Hablamos de grupo, hablaban de noviazgo, compromiso, matrimonio. Bueno, voy a hablar del matrimonio. ¿Quién crea el matrimonio? Pues bien, pero vamos a hablar de matrimonio. Es un tema de integración más dura. No, me voy a remitir a la diapositiva para intentar clarificar. Vamos a ver, nosotros en la diapositiva tenemos dos grupos. Tenemos un grupo que sería el conformado por la cooperativa de segundo grado con sus cooperativas de primer grado, y habría otro grupo que es el conformado por la cooperativa de segundo grado y las sociedades limitadas que están abajo. ¿Qué es un grupo? Bueno, el grupo es algo bastante complejo, debemos decir. De hecho, en la guía lo que hacemos es exponer las ideas que tenemos, pero con bastantes salvedades. El grupo está regulado en el artículo 78 de la Ley de Cooperativas, en el artículo 103, creo recordar, de la Ley Valenciana, y lo que me dice simplemente que es algo que surge de un negocio jurídico, por el que unas sociedades cooperativas ceden a otra sociedad, que puede ser cooperativa o no, para que le diga qué tiene que hacer, que emite instrucciones. Por lo tanto, lo que califica realmente al grupo, y por eso es una integración mayor, es que surge una unidad de decisión.
¿vale? Por lo tanto, tenemos una política de grupo que hace que exista esa unidad de decisión. Por lo tanto, en el grupo hay un negocio jurídico. Es verdad que en los grupos cooperativos ese negocio jurídico se considera un negocio paritario en el sentido de que, por definición, principio democrático, no me pueden controlar como cooperativa. Es decir, a diferencia de una sociedad de capital, si yo tengo el 50% más del capital, controlo del punto de vista dominical a la sociedad que tengo abajo. A una sociedad cooperativa, cuando en principio hay un voto por cabeza, es más complicado hacer ese control fáctico. Con lo cual, el instrumento a través del cual la que está arriba va a poder dirigir a las que están abajo es a través de un negocio jurídico. Un negocio jurídico que está delimitado en la ley y que está replicado en casi todas las leyes autonómicas con algunas salvedades. Este negocio jurídico, por tanto, es aquel por el que las sociedades, de manera voluntaria, a través de su asamblea, hay una competencia asamblearia, deciden que sea otra sociedad la que les diga cómo tiene que hacer determinadas cosas. En ese negocio jurídico, que tendrá reflejo en los estatutos de la cooperativa de arriba, si es cooperativa de segundo grado, se dice en qué ámbitos se dan esas instrucciones, ¿vale? 4 puntos muy importantes. ¿Quién participa en ese contrato de grupo? Cuáles son los efectos de ese contrato de grupo a nivel de responsabilidad del grupo, hasta dónde llegan las instrucciones y la responsabilidad del grupo hacia afuera. Si yo me pongo en la diapositiva en el lado izquierdo, para que la cooperativa de segundo grado sea grupo, esa cooperativa de segundo grado tiene que querer ser grupo, es decir, la constitución de una cooperativa de segundo grado, en los términos que ha dicho el profesor Vargas, no hace generar un grupo. La cooperativa de segundo grado es grupo cuando se ha dado este plus de negocio jurídico haciendo a la cooperativa de segundo grado que emite instrucciones. En la ley, por ejemplo, andaluza, se diferencia muy bien la cooperativa de segundo grado con fines de colaboración o con fines de integración, haciendo una diferencia en el surgimiento o no de ese grupo cooperativo. En cuanto a la tipología de quienes pueden participar en este negocio jurídico, lo normal es que sean cooperativas, pero lo que dice el artículo 78, replicado en casi todas las leyes, es que la sociedad de arriba puede no ser cooperativa. Por lo tanto, tenemos varias cooperativas que ceden a una sociedad no cooperativa para que les diga qué pueden hacer. Lo que no aparece claramente en las leyes cooperativas es el supuesto que yo tengo aquí como segundo supuesto de grupo, es decir, sociedad cooperativa que tiene a sus pies sociedades limitadas. Sería un grupo cooperativo, no digo que no pueda ser factible del ámbito cooperativo, pero es un grupo heterogéneo, es un grupo mixto y en el que se discute realmente la finalidad mutualista del propio grupo. Lo dejo ahí, no entro. En cualquier caso, sea un tipo de cooperativa, segundo grado, cabeza de grupo, o sea otro tipo de grupo, los problemas que se plantean son bastante parecidos. ¿Qué problemas se plantean? En primer lugar, problemas que tienen que ver con la licitud de esas instrucciones hacia las sociedades de abajo. Es decir, hasta qué punto las sociedades de abajo, que voluntariamente se han integrado en el grupo a través del negocio jurídico, tienen que seguir ese obligado cumplimiento de las instrucciones. Pensemos en política, en inversiones. Es verdad que recoge la norma y recoge replicado en el resto de leyes que se crea un fondo de reconversión de resultados grupales, sobre lo que volverá mi compañero Alfredo en el tema contable, pero lo importante es decir, hasta qué punto yo, cooperativa integrada en el grupo, estoy obligada a seguir determinadas instrucciones. Y esto enlaza con un tema que me parece el más complejo, que es el tema de la responsabilidad intragrupo. Hay determinadas leyes autonómicas, creo recordar que en la extremeña, si no me equivoco, en el que se establece que es posible que determinadas sociedades de las integradas en el grupo queden exoneradas de determinados cumplimientos. Ahora, les pongo un ejemplo. Imagínense que esta sociedad cooperativa de segundo grado, que podría ser cualquiera de las que ustedes conocen como grandes sociedades, lleva a cabo una política común de bajada de precios. Eso de alguna manera influye a las cooperativas que tiene abajo. Es decir, hay una directriz de la cooperativa de arriba, de segundo grado, que ejerce sus funciones como matriz del grupo, como sociedad cabeza de grupo, y por lo tanto emite instrucciones que de obligado cumplimiento, según el negocio jurídico del grupo, tienen que cumplir las sociedades de abajo. Ese obligado cumplimiento puede generar un daño a las sociedades que están integradas en el grupo. De tal manera que en aras de esa unidad de decisión, de esa política de grupo, se puede hacer daño a la propia cooperativa de base. Póngase la piel de un consejo rector de la cooperativa de base, que realmente han accedido a través de Asamblea General a estar integradas en un grupo, pero el obligado cumplimiento de esas directrices de la sociedad de arriba les perjudica. Hay alguna ley autonómica que instaura en el derecho de cooperativas lo que se conoce como ventajas compensatorias, es decir, cumple porque has hecho un negocio jurídico llamado grupo
y por lo tanto tienes que cumplir con las obligaciones de ese negocio jurídico, pero si se te hace un daño, el propio negocio jurídico te va a compensar, es decir, ex contrato se establecen determinadas compensaciones económicas para las sociedades integradas en un grupo que han sido perjudicadas por seguir a rajatabla esas instrucciones. Pero este tema de las ventajas compensatorias es un tema complejo. En cualquier caso, si ustedes se ponen la piel de ese consejo rector, tengan en cuenta que su deber de diligencia o de lealtad es para con su sociedad, porque no perdamos de vista que el grupo no existe jurídicamente. Es decir, no hay una hoja registral, no hay una persona jurídica del grupo cooperativo, con lo cual hay un problema importante de responsabilidad. Y por último, sin perjuicio de que luego me puedan preguntar lo que consideren, hay un tema muy interesante que tiene que ver no tanto con la responsabilidad intragrupo y con la amplitud o no de esas instrucciones hacia las de abajo, sino que tiene que ver con la propia responsabilidad del grupo. Es decir, el grupo no tiene personalidad jurídica, sin perjuicio de que, por ejemplo, en la ley andaluza se habla de que el grupo se inscribirá como tal en el registro. En realidad no existe el grupo jurídicamente, pero bueno, hay una sección de grupos en el registro de las cooperativas andaluzas. Pero a lo que voy es, el grupo como tal no responde hacia afuera. Hay un artículo, el 78.6, replicado en muchas leyes autonómicas, que lo que dice es que los perjuicios que pueda causar las actitudes de ese grupo, las acciones de ese grupo por esa unidad de decisión hacia afuera, no llegan al propio grupo porque no existe, ni a las sociedades del grupo. Es decir, si yo por llevar a cabo una política unitaria como sociedad integrada en un grupo realizo algún tipo de acto que pueda generar un daño, ese daño será, digamos, imputable a la sociedad que ha generado el daño, pero no al grupo, porque el grupo no existe. Hay una exoneración o una falta de legitimación del grupo. Por un lado, legitimo el grupo, y al mismo tiempo no lo hago responsable en el mercado. Es decir, la unidad de decisión que hacen hacer el grupo no tiene contraprestación o no tiene correspondencia con una responsabilidad de grupo. ¿Sí? Esto es así en la ley española, la ley general del artículo 78.6, en casi todas las leyes autonómicas, y en el trabajo también hacemos una crítica a este sentido. Es decir, pensamos que, como ocurre con el proyecto de ley, por ejemplo, de cooperativas del País Vasco, sí que se establece que, y esto es muy interesante, si yo, sociedad integrada en un grupo cooperativo, por llevar a cabo una política unitaria, porque me he comprometido en el grupo a llevar a cabo una determinada acción, una determinada decisión, y esa decisión genera un daño, si ese daño se ha generado por llevar a cabo esa decisión en el ámbito de interés grupal, se establece o se puede establecer la responsabilidad solidaria de todas las sociedades integradas en el grupo. Con lo cual hay un tema ahí bastante complejo y bastante interesante. Por no entrar a analizar, por ejemplo, otros temas que tendrían que ver con derecho concursal y hasta qué punto, si una de las sociedades concursa, las relaciones que establecen entre esas sociedades podrían ser calificables o no, por ejemplo, de créditos subordinados, por entender que estamos o no en el ámbito, bueno, pues de esa unidad, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y me quedo a disposición suya. Gracias. Me toca por tercera vez, en nombre de Juan Abel Llobar y Emilio Mauleón, los problemas contables que plantea el grupo. Los problemas contables que plantea el grupo son, por un lado, las combinaciones de negocio, las operaciones entre grupos en las aportaciones que se realizan, y en segundo lugar, la obligación o no de consolidar cuentas en el grupo. Vamos a la segunda, que es quizás la más sencilla y donde tenemos las cosas más claras. ¿Debe un grupo cooperativo consolidar? Bueno, hay algunas normas contables que friccionan. Por ejemplo, tenemos la 13ª que establece las normas de elaboración de las cuentas individuales. Y en estas normas se establece un concepto de grupo muy amplio, que engloba no solamente los grupos llamados por subordinación o verticales, sino también los grupos horizontales o por coordinación. En este caso, todos entrarían dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Pero a la hora de elaborar las cuentas consolidadas, el precepto más relevante es el artículo 42 del Código de Comercio. Y el artículo 42 del Código de Comercio exige el control de las sociedades para que tú puedas o tengas el deber, mejor que poder, tener el deber de consolidar. Por lo tanto, el grupo cooperativo no consolidaría, puesto que ninguna sociedad en principio tiene el control sobre el resto de sociedades cooperativas, sino que está en el marco de un acuerdo de colaboración y de coordinación, por tanto es un grupo horizontal, pero eso sería el grupo cooperativo no consolidaría,
Y lo otro, a lo que podemos denominar más que grupo cooperativo, grupo de una cooperativa. La cooperativa es titular de la mayoría de los derechos de voto de las sociedades filiales o puede nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de administración. Lo que aquí tenemos representado con la figura 2, en que la cooperativa de segundo grado o de primer grado tiene control sobre determinadas sociedades, habitualmente sociedades de responsabilidad limitada. En este caso aparece la obligación de consolidar, aunque tenga acuerdos intercooperativos, esté en una cooperativa de segundo grado o exista grupo cooperativo, la obligación se reduce a la cooperativa de segundo grado y las sociedades no cooperativas que dependen de ellas, sobre las que se tiene el dominio. Y el segundo problema desde el punto de vista contable es cómo se califican las operaciones intragrupo y qué reglas de registro y valoración se les aplica. Las operaciones intragrupo, y aquí tenemos que aplicar un concepto amplio del mismo, dependen de si existe ese grupo en el momento de realizar la operación o no, para aplicar, y he hecho referencia a ellas y por lo tanto no vuelvo sobre este tema, la norma de registro y valoración 21ª, o cuando no existe el grupo previamente para realizar las aportaciones o las operaciones intragrupo, la norma de registro y valoración 19ª, respecto de las llamadas combinaciones de negocios, que pueden dar lugar, por ejemplo, posteriormente a operaciones de fusión, escisión, etcétera, y que conllevarían la aplicación de una norma de registro y valoración 21ª si hay grupo o 19ª si no la hay. Bueno, con esto termino mi intervención contable. Gracias. Pasamos al aspecto fiscal y el tema de los grupos puede tener relevancia en dos impuestos fundamentalmente, en más, pero fundamentalmente en dos, que serían el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Entonces yo me voy a limitar al impuesto sobre sociedades y Pilar Bonet contará el tema de los grupos de IVA, ¿no? Entonces, en el impuesto sobre sociedades hay dos cosas en donde impacta el tema de los grupos. Uno sería, a lo largo de todo el artículo del impuesto sobre sociedades hay muchos efectos jurídicos, muchos efectos fiscales que se anudan a estar dentro de un grupo. Es decir, aquí, hablaríamos ahora de la base imponible de la sociedad en particular, para que entendamos, ¿no? Una cooperativa que está dentro de un grupo. Entonces, esa cooperativa que está dentro de un grupo, en la ley del impuesto sobre sociedades hay muchísimos efectos anudados a que están en un grupo. El más importante, que es el que nos toca a todos, sería el hecho de que las operaciones entre sociedades de un mismo grupo son operaciones vinculadas. Hay muchos más efectos, pero este sería el más importante. Entonces, es muy importante determinar cuándo una cooperativa está en un grupo y cuándo no lo está, a efectos de la situación de la cooperativa en concreto. Pero luego, el otro aspecto a tener en cuenta es cuando una cooperativa puede tributar de forma consolidada, no ella, sino todo su grupo. O sea, si puede o no someterse al régimen de tributación consolidada. Esas serían las dos cuestiones. Diciendo ahí, bueno, pues, empezando por la primera. Cuando a una cooperativa se le aplicará a las operaciones que tenga con otra cooperativa el régimen de operaciones vinculadas u otras cosas, pero especialmente vinculadas, porque formen parte del mismo grupo. El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dice, serán vinculadas las operaciones entre dos sociedades del mismo grupo. Antiguamente, cuando aquello era el 16 de la ley anterior, en el listado de operaciones vinculadas se ponía también las operaciones entre cooperativas de un grupo de cooperativas, pero esto se eliminó, porque seguramente el legislador consideró que total, diciendo operaciones de sociedades dentro de un grupo, ya estaban incluidas las cooperativas. Pero yo creo que aquí se equivocó, porque cuando tú te vas a la definición de qué grupo estamos hablando para operaciones vinculadas y para el resto, el artículo 18 te habla de que se entenderá que forman parte del mismo grupo cuando sean un grupo según el artículo 42 del Código de Comercio, al que ha hecho referencia mi compañero Alfredo y mi compañera Sagrario. Es decir, un grupo que será este grupo. Bueno, si me dejáis el ratón, lo digo con el ratón, si no me levanto, porque aquí el del medio. Exacto, este grupo. Este es un grupo de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio. Y este grupo solo se da un grupo relativo a esto, interviene una cooperativa cuando la cooperativa es la cabeza del grupo y las sociedades de capital están, digamos, pues están mayoritariamente participadas por ella. Entonces, solo en este caso tendríamos esa circunstancia, con lo cual, ¿a qué operaciones se aplicaría la regla de operaciones vinculadas? A estas. Como consecuencia de ser operaciones entre sociedades del mismo grupo, teniendo en cuenta la definición de grupo del artículo 42 del Código de Comercio.
Digo esto porque, además, parecerá que dirás, bueno, y estas cosas los profesores que se ponen aquí a pensar y no tienen límite, ¿no? O sea, no tienen límite, no. Hay una consulta de la Dirección General de Tributos en las que decía que las operaciones entre una cooperativa de segundo grado y las cooperativas de primer grado, sin existir grupo cooperativo, eso eran operaciones vinculadas. Y yo me he visto algunas inspecciones en este sentido. Entonces, esto, quiero decir, hace falta estudiarse el tema y mirar que cuando el artículo 18 habla de 42 del Código de Comercio, no se puede aplicar a una cooperativa de segundo grado en sus operaciones con la de primero. Primero, porque como bien ha dicho Sagrario, aquí, en este círculo verdecito de aquí, puede no haber grupo cooperativo. Puede haber una cooperativa de segundo grado que sea una cooperativa de cooperativas en sentido propio. Es decir, una comercializadora o una cooperativa de servicios o una central de compras de las cooperativas de primer grado. Podría ser que esto fuera un grupo cooperativo también, pero para entonces habría que irse a la normativa reguladora del grupo cooperativo de la ley, en este caso valenciana. Si cumplía los requisitos de la ley valenciana, sería grupo cooperativo. ¿Y esa calificación de grupo cooperativo de la ley valenciana, qué efectos fiscales tendría? Ninguno. Ninguno. A efectos del impuesto sobre sociedades, nos da igual llamarlo grupo cooperativo que grupo de dos hermanas. Nos da lo mismo. No tiene lo único que tiene efectos fiscales es que seamos esto, grupo a efectos del artículo 42. Esto a efectos de lo que es la tributación de las cooperativas individualmente. Sin embargo, podría ocurrir que dijéramos, es que nosotros sí que somos grupo aquí y queremos tributar consolidadamente. ¿Podemos hacerlo? Esta ya es otra pregunta. Entonces, ¿podrían hacerlo? Pues depende. ¿Depende de qué? ¿A qué régimen de tributación consolidada nos estemos refiriendo? Por ejemplo, la ley del impuesto sobre sociedades prevé un régimen de tributación consolidada para las sociedades sometidas al impuesto que ya empieza diciendo que solo se aplica a las sociedades de capital. Pues ya nos han eliminado. Ahí no podemos estar. ¿Os acordáis cuando yo decía, a diferencia de lo que ocurre en grupos, en fusiones nos aplicamos el mismo régimen especial que se aplica a las sociedades de capital? Pues en grupos no. En grupos no hay manera. En grupos, nosotros el régimen especial de tributación consolidada del impuesto sobre sociedades no nos lo podemos aplicar. Porque necesitamos que sea que no seamos cooperativa. Hay una consulta de la Dirección General de Tributos que dice que si dentro del grupo hay una cooperativa y esa cooperativa no está protegida, como tributa como una sociedad de capital, podríamos hacer. Pero ahí habría sus problemas, Habría sus problemas porque a la cooperativa que no está protegida, sin embargo, se les aplican las normas de ajuste y, por ejemplo, no tiene base imponible negativa. O sea, yo ahí veo muchos problemas, la verdad, no lo veo fácil. Pero, por último, sí podríamos aplicarnos el régimen de tributación consolidada. Lo que pasa es que nos tendríamos que aplicar el régimen especial que está regulado en un Real Decreto regulador del régimen de tributación consolidada para cooperativas, que yo, en este momento, desconozco de ningún grupo de cooperativas que se lo esté aplicando, que establece unos requisitos y un procedimiento propios. Ese régimen de tributación consolidada, que está regulado, digo, solo para cooperativas, tributación consolidada de cooperativas, establece como requisitos fundamentalmente dos. Uno, que haya una cabeza de grupo que puede ser cooperativa o sociedad de capital. Pero si es sociedad de capital, solo puede ser cabeza de grupo y su única función es ser cabeza de grupo, con lo cual no puede tributar de forma consolidada nunca un grupo mixto en sentido propio. Es decir, por ejemplo, esta cooperativa de segundo grado, junto con estas y sus sociedades de capital, no podrían ser grupo, no podrían tributar consolidadamente de acuerdo con este régimen. ¿Por qué? Porque si hay una sociedad de capital, tiene que ser cabeza de grupo. Y su único objeto es ser cabeza de grupo. Tiene que ser una holding, efectivamente. Entonces, ahí ya no podríamos ser. Vale, entonces, nos limitamos aquí. ¿Podría ser esta la cabeza de grupo? Podría ser. El segundo requisito que nos pide es que, además, hagamos un acuerdo entre todas las cooperativas para hacer un fondo solidario en el cual todas contribuyan y luego se redistribuya en función de los beneficios y pérdidas, de tal manera que se equilibre un poco los beneficios y pérdidas. No sé si me estoy explicando. En la ley valenciana sí que se prevé un fondo, pero no solidario. Y sin embargo esto es requisito. Con lo cual, para que un grupo cooperativo valenciano pudiera tributar de forma consolidada, tendría que reconvertir este fondo que prevé la ley valenciana en este acuerdo de redistribución solidaria, que no es imposible. O sea, quiere decir que se puede hacer, pero habría que hacerlo. Sería importante tener que hacerlo. Después habría que solicitarlo, porque esto es un régimen opcional, con lo cual tenemos que solicitarlo a la agencia tributaria y decir que nos lo vamos a aplicar. Y bueno, pues, ¿en qué consistiría luego? En que
Pues lo típico de los tributación consolidada, pues que anulamos los retornos entre unas y otras y que ese acuerdo, bueno, pues ni son ingreso ni gasto, los repartos. Y yo lo dejo estar porque va a hablar del grupo de IVA Pilar Bonet, que ese, como sí que se puede aplicar, es más interesante. Forma de presentación, vale. Empezamos con el mismo cuadro del que hemos partido todos para diferenciarnos de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el IVA tiene vida propia y como tiene vida propia, pues prescinde de si hay consolidación contable, fiscal, grupo cooperativo en el sentido de decisiones vinculantes o directrices vinculantes, nada de nada. ¿Qué empieza diciendo la ley de IVA? ¿Qué es lo primero que hace para determinar si se puede aplicar el régimen especial del grupo de entidades? Pues lo primero es definir el grupo de entidades y se considera grupo al formado por una entidad dominante y sus dependientes. ¿Quién puede ser? Bueno, una entidad dominante y sus dependientes siempre que se hallen firmemente vinculadas en tres aspectos: financiero, control efectivo, lo que supone una participación superior, que no igual o inferior, o sea, que no mayoritaria, sino superior al 50%, en los derechos de voto o en el capital de las sociedades dependientes. Una vinculación económica que se supone cuando hay la misma actividad, es realizada por las distintas entidades que forman parte del grupo, o bien, si son actividades diferenciadas, son complementarias. Y una vinculación organizativa cuando tienen dirección común. Pero con una matización: todas las entidades que formen parte del grupo deben tener su sede de actividad, su sede económica, en el territorio de aplicación del impuesto, esto es, Península y Baleares. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Hay una matización adicional establecida por la propia Dirección General de Tributos que exige que todas las entidades dependientes tengan el mismo ámbito competencial en materia de inspección de Hacienda. ¿Eso qué significa? Pues que solo puede haber grupo de entidades o régimen especial del grupo de entidades a efectos de IVA con entidades con sede en el territorio común o con sede en País Vasco y Navarra, regímenes forales. Bien, dicho eso, nos vamos a partir de este cuadro a ver quién puede formar grupo a efectos de IVA. Partimos de este teniendo en cuenta lo siguiente: he puesto una participación de 70-30 y vuelvo a tomar el ejemplo de la cooperativa andaluza de segundo grado que permite el voto plural cuando hay de más del 50%, cuando hay dos cooperativas de primer grado que son socias de la de segundo. ¿Quién podría formar parte de ese grupo de entidades a efectos de IVA? Solo la cooperativa de segundo y la que tuviera la participación superior al 50%. Pero con una diferencia respecto a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Por eso decía que el IVA tiene vida propia. La dominante no sería la de segundo grado, sino la de primer grado. Curioso, ¿verdad? Pues así está. Segunda modalidad: en lugar del grupo paritario nos vamos a un grupo mixto o heterogéneo. Aquí sí, la misma explicación que ha dado la profesora Alguacil nos sirve para determinar grupo. Hemos puesto una entidad, es decir, superior al 50%, normalmente será una limitada, puede haber varias. Todas las dependientes de una cooperativa, primero o segundo grado, da igual, que sean participadas en más del 50% por esta cooperativa, que entonces será cabeza de grupo a efectos del impuesto sobre sociedades y será entidad dominante a efectos del régimen especial de grupo de entidades en el IVA. Y ya para finalizar, ¿en qué consiste el régimen especial del grupo de entidades? Hay dos niveles. Un nivel básico que supone una compensación de los saldos intragrupo, positivo y negativo. Cada entidad que forma parte del grupo, el grupo no tiene personalidad jurídica propia, sino que cada una conserva su personalidad, siguen siendo sujetos pasivos del impuesto. Entonces, cada entidad presenta sus autoliquidaciones mensualmente, de forma telemática, etcétera, y a través del sistema de suministro inmediato de información llevará el control de facturación o la aportación de datos de facturación.
presenta sus autoliquidaciones mensuales y el resultado pasa a una autoliquidación que se llama agregada, que presenta la dominante. Ahí se recoge el resultado. Las dependientes no ingresan, ni liquidan, ni se deducen, ya lo diré, autoliquidaciones posteriores, sino que es la dominante, mediante autoliquidaciones agregadas, la que efectúa esas operaciones de compensación. Y un nivel más avanzado que supone una eliminación del impuesto soportado en las operaciones intragrupo. Se aplica a los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de esas operaciones intragrupo, y lo que se hace es eliminar el gravamen partiendo de una definición de la base imponible de ese tipo de operaciones, cuantificándola por el coste, es decir, por la contraprestación, posibilidad de renuncia a las exenciones en esas operaciones intragrupo en el caso de que las hubiera, por ejemplo, las operaciones inmobiliarias, la renuncia sería relevante ahí, y a efectos del régimen de deducciones se considera régimen específico, o sea, ¿cómo se llama? Disculpa, sector diferenciado de actividad, que no me salía, y se aplica la prorrata que corresponda básicamente a la prorrata especial. El IVA deducible se deduce, el no deducible no se deduce en ninguna proporción. Y por último, y más relevante en cuanto a la carga añadida que supone, un sistema de información analítico en el que hay que desglosar todo, desde las bases imponibles, la descripción de los bienes, la prorrata aplicada y demás, las cuotas devengadas y soportadas, y la imputación, los criterios de imputación. Es relevante porque los criterios de imputación deben ser razonables y constarán en una memoria que formará parte de esa contabilidad analítica. Y hasta aquí. Si luego desean alguna pregunta, contesto. Vale, pues a modo de colofón, pues Alfredo, como ha hablado entre las tres, pues ahora dejamos su espacio de protagonismo, pero muy pocos minutos. Nos va a meter miedo en el cuerpo con el artículo 130.2 del Código Penal y a modo de colofón pues cierran las intervenciones. Alfredo. Bueno, pues ahora como hablo en nombre y representación propio, es cuando corresponde que agradezca la invitación y en especial a la profesora Alguacil Mari por haberme permitido estar aquí con ustedes en la Universidad de Valencia. Bueno, yo voy a hablar, me han dado solamente 5 minutos para dejar algunas ideas. Creo que hay, hay un curso para gerentes de cooperativas agroalimentarias que me han invitado desde la Confederación y en el que voy a explicar en parte, porque el curso es sobre compliance y voy a explicar parte de lo que voy a dejar aquí. Lo que voy a dejar aquí es para que ustedes se lleven la idea, no se asusten, pero hay que ser conscientes de que las leyes se van agravando y de que se van generando algunas cuestiones nuevas, algunas responsabilidades, no solo civiles, no solo tributarias, que son tremendamente importantes, sino que estamos entrando en otra dinámica en la que a las empresas, y en particular a las sociedades cooperativas, como a cualquier otra, las sociedades de capital, pues se les va a exigir una conducta activa, proclive a evitar cualquier tipo de comisión de ilícitos dentro del marco de sus actividades. Las cooperativas, como cualquier otra sociedad, tienen que llevar un plan de compliance. Esto ya lo saben, me imagino que estarán utilizando o estarán creándolo, ya deberían tenerlo creado, pero donde yo voy es al artículo 130.2 del Código Penal, que establece la sucesión de la responsabilidad penal. Ya no solo cuando entramos en un proceso de integración, por ejemplo, una fusión, por ejemplo, un grupo, por ejemplo, una escisión, una cesión global de activo y pasivo, que también se contempla, menos mal, en la Ley Valenciana de Cooperativas, pues te llevas toda la responsabilidad civil cuando hay una fusión, una cesión global, todo el patrimonio, hay una sucesión a título universal y te lo llevas, sino que el artículo 130.2 del Código Penal establece que cuando se produce una sucesión patrimonial y con un proceso de integración en el que una de las sociedades se extingue o se disuelve para evitar eludir la responsabilidad penal, la sucesora adquiriría esa responsabilidad penal. El artículo 130.2 del Código Penal establece 3 supuestos, contempla expresamente, que son la transformación, la fusión y la escisión. Estos 3 supuestos, cuando se utilizan para eludir la responsabilidad penal, conllevan que la resultante adquiera esa responsabilidad penal. Hasta ahora los supuestos, la ley es relativamente reciente, la jurisprudencia empieza a entrar, solamente han afectado
a entidades de crédito tras las fusiones que se han producido. Los dos casos más emblemáticos son el Banco de Valencia, aquí lo conocen, y CaixaBank Sociedad Anónima. CaixaBank adquirió por fusión posteriormente, tras la intervención del FROP, al Banco de Valencia, y a CaixaBank lo que le dijeron, el juzgado de instrucción central, es: como tú no has actuado, como tú no has podido evitar las comisiones de delitos realizadas en el Banco de Valencia, no podemos imputarte. Por tanto, en la propia fase de instrucción se archivó. ¿Vale? Ese es el caso inicial. Segundo que hemos tenido más relevante, en el que la gente se ha empezado a asustar, es el caso del Banco de Santander. El Banco de Santander absorbe al Banco Popular. En el Banco Popular hay querellas más que tribunales en España, y entonces le imputan al Banco de Santander. Y además le imputan porque hay acusación de la Fiscalía, lo que no había ocurrido en el caso de CaixaBank y el Banco de Valencia. Se recurre en el juzgado de instrucción, el juzgado central de instrucción se recurre y se mantiene. Se ratifica la posición de imputación al Banco de Santander. Imputación la llamamos investigación, condición de investigado. Y se recurre en apelación a la Audiencia Nacional, ¿vale? Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y esta archiva el procedimiento, retira la imputación al Banco de Santander. Bien, podemos decir, bueno, entonces todavía no tenemos ningún condenado, es verdad, pero lo que dice este auto de la Audiencia Nacional el 30 de abril de este año, por lo tanto muy reciente, ya sí que empieza a tener trascendencia. De hecho, ya hay un tercer caso, que es el Banco BBVA, por las escuchas de Villarejo y los problemas que hay ahí de índole política, pero de política económica, en que pueden acarrear severas consecuencias para el BBVA. Por la imputación como persona jurídica. Yo les digo algunas consecuencias. Multa, bueno, pues esta la podemos asumir todos. De hecho, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 15 en el que te dicen que cuando hay una fusión, si a la absorbida la han multado, la absorbente tiene que pagar la multa y no puede evitar, el proceso de fusión no extingue la multa. Esto es Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo tanto, es acorde al derecho comunitario y hay que pagarla, pero hay otras responsabilidades que son más personales. Por ejemplo, el cierre de establecimientos, la pérdida de la posibilidad de contratar con la administración pública o recibir subvenciones, y, en tercer lugar, la disolución de la propia sociedad, por hechos que no ha cometido esa persona jurídica. Bien, el auto de la Audiencia Nacional exonera al Banco de Santander porque, claro, el proceso del Banco Popular es un proceso prácticamente obligado por la Junta de Reestructuración de la Unión Europea, y el Banco de Santander paga €1 por el patrimonio del Banco Popular, sin haber intervenido en la gestión del Banco Popular. Y aquí el auto de la Audiencia Nacional deja algunas cosas que deben tener en cuenta y que tómenlas a beneficio de inventario. No tenemos demasiado para poder expresar cómo hay que actuar, pero sí tenemos algo para decir cómo hay que empezar a prevenir estas responsabilidades, porque seguramente antes o después va a haber una situación de sucesión en que la sucesora va a tener que asumir responsabilidades ajenas. Todo el mundo debe tener su compliance, y el compliance debe ser anterior y debe revisarse posteriormente cuando uno adquiere el control sobre un tercero. Y aquí no me basta solo con la fusión, la fusión, la transformación o la escisión, que son los tres supuestos que contempla la ley expresamente, porque la ley habla a continuación de supuestos en los que se produce una disolución encubierta o meramente aparente. Y voy a poner algunos casos. A veces cooperativas de primer grado se integran en cooperativas de segundo grado porque tienen problemas económicos. No sabemos qué gestión se ha hecho en la cooperativa de primer grado y traspasa su negocio a la cooperativa de segundo grado. Estos son supuestos susceptibles de incurrir en ese segundo caso de disolución encubierta, porque lo que estamos haciendo es una disolución de hecho de la sociedad cooperativa de primer grado con el traspaso del negocio a la cooperativa de segundo grado. Si la cooperativa de primer grado no puede, porque no tiene sentido, carece de finalidad alguna cumplir la pena, es posible que nos encontremos con resoluciones judiciales que atribuyan esa responsabilidad a la cooperativa de segundo grado. Y esto se haría en el marco de esa cooperativa de segundo grado, por no hablar de los supuestos de grupos, en los que la matriz o la sociedad que gestiona el grupo por coordinación puede que haya dado las órdenes de cumplimiento que conllevan la comisión de delitos, no porque ordene cometer delitos, sino porque no ha ordenado la prevención suficiente de esos delitos. Porque ahora los sujetos no solo no deben cometer delitos, sino que en el seno de sus actividades empresariales deben evitar que otros los cometan. Por tanto, ese compliance debe ser previo y a posteriori tras la integración. En segundo lugar, hay que hacer, cuando se hace una integración, un proceso de due diligence muy severo.
y en el auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Santander lo deja claro. Aunque tú no sepas nada, cuando adquieres una sociedad, cuando adquieres un negocio de una sociedad que puede haber realizado ilícitos con posible responsabilidad penal, asegúrate de lo que te estás llevando. Sé cumplidor, no solo para cumplir tú la ley, sino para ver que otros la han cumplido. De hecho, si no la han cumplido, deberás acudir a las autoridades. Así que cuidado al momento de adquirir esos procesos. Tanto es mejor prevenir que tener que asumir posteriormente estas responsabilidades. Hacerlo, pero con diligencia. En tercer lugar, y último, la ley no contempla la figura de la cesión global de activo y pasivo. Se integran también en estos supuestos, en el derecho penal no cabe la analogía. Y si no está contemplado en el 132, una figura alternativa en las operaciones de reestructuración a la fusión podría ser esa cesión global de activo y pasivo que expresamente contempla la Ley de Modificaciones Estructurales a nivel nacional o contempla la Ley Valenciana de Cooperativas. Porque es un mecanismo en el que los efectos son similares a la fusión, pero se ha excluido por desconocimiento, por alguna otra razón que desconocemos, del ámbito de ese 130.2. Y no podemos traer la cesión global de activo y pasivo al 130.2 porque solo se podría hacer por vis de la analogía. Y eso, como reitero, está prohibido en derecho. Bueno, pues muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, pues tiempo para algunas preguntas para cualquiera de ellos. Si queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento. Joder, que ya está. ¿Ya? Solo ahí está. Vale. Bueno, si no hay preguntas, como esto ha sido, aunque lo hayan hecho breve y además se han ajustado bastante bien al tiempo, bueno, perfectamente al tiempo diría yo, todo lo que han comentado está mucho más desglosado en la guía de integración que está colgada en la página web tanto de la Confederación de Cooperativas Agrarias como en la web de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias, y entonces es gratuito, o sea, es un PDF, lo descargáis y están todos los procesos de fusión con todos los aspectos jurídicos, contables y fiscales, y ahí se puede consultar todo lo que acaban de decir y muchas más cosas, y además es bastante amena, o sea, no creáis que es árida, ¿vale? Pues nada, les damos muchas gracias a los profes y terminamos con la última ponencia.